empezar con ustedes con sangrado, ¿ya? Bueno, entonces vamos a terminar nuestra última diapo, que ya estamos entrando a las patologías ginecológicas, pero estas las he clasificado como otras. Les dije al inicio de la clase, ¿no? Al inicio del martes. Tenemos gineco-onco, gineco-general, infecciones. ¿Ya? Y acá pusimos las otras, ¿ya? Estas son otras porque son temas menores que no los incluimos en el resto. Entonces arrancamos con dismenorrea. ¿Qué podemos conversar de dismenorrea? Esto tienen que saber. Su nombre lo dice, que era meno, mensual, rea, sangrado normal. Esto es la regla o catamenia. La catamenia o regla de las chicas se llama menorrea, ¿ya? Todas las chicas tienen algún síntoma cuando va a venir la regla. Hay algún síntoma. Suele haber un cólico, de repente un poco de pesadez, que cada una ya lo tiene. Eso es normal. Ese es el síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual son una serie de síntomas productos de las prostaglandinas que se liberan en el proceso de la menstruación. Eso es normal. Sin embargo, las chicas pueden venir a las clases, ir a estudiar, hacer su trabajo, no hay ningún problema porque el dolor es tolerable, tolerable. No hacen taquicardia, sudoración, náuseas, vómitos, diarrea, cefaleas, no. Porque si hicieran eso, ese diagnóstico ya pasa ¿a qué? A dismenorrea. O sea, dis significa una regla, pero ya patológica. Dismenorrea, un disconfort que ya tiene que entrar en un diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Entonces, la dismenorrea es un cuadro sintomático relacionado a la regla, pero con intensidad suficiente como para traer problemas en el día a día. Entonces, empezamos. Existen dos dismenorreas. La dismenorrea primaria, donde no hay daño orgánico establecido, y la dismenorrea secundaria, donde sí hay daño orgánico establecido. ¿Ya? Pues vamos a diferenciar bien claro las dos. Muy bien. Recuerden que la más frecuente de todas es la primaria, la dismenorrea primaria. Entonces, esa es la que vamos a hablar. Por el momento, solamente voy a comentar las causas de dismenorrea secundaria. ¿Ya? Entonces, vamos acá, antes de hablar de los factores de riesgo, vamos acá al diagnóstico. Entonces, una chica tiene dismenorrea primaria cuando la patología asienta en un útero que no tiene la capacidad de controlar su contracción producto de las prostaglandinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir? Cuando una chica cae en sus hormonas, vamos a ver más adelante, libera prostaglandinas. Las prostaglandinas generan la regla porque hacen una isquemia, una necrosis del endometrio funcional, y entonces empieza la regla. Obviamente ese sangrado tiene que parar. Para eso las prostaglandinas estimulan al miometrio para que se contraiga, por eso hay el dolor tipo cólico en la regla. Y eso es normal, porque es el útero que está evitando que la sangre siga saliendo. El problema es que las chicas con dismenorrea primaria, ese útero, como yo les digo, no tiene cancha, no tiene práctica, recién está en sus primeros ciclos. Por eso la dismenorrea primaria inicia en la adolescencia, porque está entrenándose el útero. Y a medida que avanza la edad, va agarrando más práctica y ya duele menos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el útero? Al contraerse mucho, el útero genera isquemia, se isquemiza. O sea, se le pasa la mano, pues no tiene cancha. Se le pasa la mano. Entonces, esa isquemia que hace con las prostaglandinas, aumenta las prostaglandinas. Y se hace un círculo vicioso. Más prostaglandinas, más contracción, más isquemia. Más prostaglandinas, más contracción, más isquemia. Y ese plan, la chica tiene el dolor típico. ¿Cómo es el dolor típico, Doc? Tipo cólico, en el hipogastrio o bilateral, asociado a la regla. Ese es el dolor típico. El dolor típico es tipo cólico, en el hipogastrio bilateral y asociado a la regla. Dolor típico, ¿ya? Pero, ¿qué lo diferenciaba del premenstrual? Que era grave. Había náuseas, diarrea, fatiga, cefalea, taquicardia, sudoración, porque tiene demasiada liberación de prostaglandinas. Y la chica le va mal. No siente bien, pasa mal y tiene que medicarse. Tiene que medicarse porque no es tolerable los síntomas. Le hacemos una eco y un examen ginecológico y no encontramos nada. Esa es la dismenorrea primaria. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. Muy bien. Entonces, ¿en quién o qué necesita esta chica para mejorar su dismenorrea? Que pase el tiempo y el útero se haga más experto en el manejo.
¿Y qué hormona se ha visto implicada en la capacidad del útero para no tener esta reacción? La progesterona. Recuerden, la progesterona relaja el músculo liso. Entonces, la alta paridad protege. A medida que tiene más hijos, este útero tiene mucha más cancha, manejando, ¿no?, el sangrado y todo, y se ve que es en parte a la progesterona. La amenorrea primaria empieza en la menarquia, lo dije, por eso tiene que ocurrir antes de los 30 años. Se ha visto que las chicas muy flaquitas, menos de 20 DMC, tienen más riesgo, porque nuevamente puede haber menos proporción hormonal. Las fumadoras también tienen riesgo, el tabaco interviene con el metabolismo normal de los estrógenos. Las menarquias tempranas también se han asociado a mala regulación del sangrado y el dolor, y se ha visto que hay una historia de hemorragia uterina normal e inclusive se vio violación como antecedente a este cuadro. Es como que el umbral del dolor se altera, ya, y parece que tiene como antecedentes demostrado traumatismos, ¿no?, o sea, traumas psiquiátricos, pero en este caso la violación es el más asociado. Así que es una enfermedad un poco compleja, pero ya saben más o menos la lógica cuál es. El diagnóstico es empírico, o mejor dicho, sin ningún examen, y el manejo es empírico. Por eso miren acá, el tratamiento es empírico, porque no hay un examen de laboratorio, no hay una imagen que tomar, es historia clínica, es historia clínica. ¿Y qué le vamos a dar a una chica que tiene demasiadas prostaglandinas? AINES, pues, AINES, pero no le vas a dar paracetamol, no, pues, porque hay AINES que concentran mejor en las vísceras pélvicas. ¿Cuáles son esos? Ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, mefenámico, ¿ya? Esos son AINES que concentran bien en parte blanda y víscera. Ibuprofeno, meloxicam, naproxeno, ácido mefenámico son los de elección, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué pasa si una chica no te mejora con AINES? Le das los AINES y sigue con el dolor, las diarreas, las náuseas. Le subes a ACOS, le das anticonceptivos. ¿Y por qué le damos anticonceptivos? Le damos anticonceptivos porque así yo regulo sus hormonas, que de hecho deben estar disreguladas. Habíamos quedado que cuando bajaba la dismenorrea, a medida que avanzaba la edad, se hacía más experto su eje endocrino. Entonces tenemos que dar hormonas. Doctor, ni con las hormonas para el dolor, sigue doliendo. ¿Cuál es la superhormona que al final ayudaba a que el dolor baje? Progesterona. Entonces le empieza a dar progesterona en depósito. Puede ser implantes como el Norplant, o le puedes poner una T de levonorgestrel para el dolor crónico. ¿Está bien? Entonces, el manejo a largo plazo de la dismenorrea primaria es con gestágenos. Doc, ¿y si con eso no mejora? No, ahí tienes que darle ya fármacos psicotrópicos, antidepresivos, porque ya es un tema del umbral del dolor. Si alguna vez leen manejo de dismenorrea con amitriptilina, con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que es para depresión, es porque ya eso es un dolor que tiene ya bastante componente psicógeno. Y hay que darle antidepresivo para que el umbral del dolor suba. Una persona depresiva, su umbral del dolor es muy bajo. Todo le duele, ¿ya? Tú vas a ver, hay abuelitos que todo les duele. Y otros abuelitos que aguantan de todo. Entonces, mucho tiene que ver ahí la regulación afectiva. Eso por neurología saben, ¿no es cierto? La serotonina, ¿qué hace? Baja por la vía inhibitoria central del dolor, hace sinapsis con las interneuronas encefalinérgicas y nos baja el dolor a nivel medular. ¿Ya? La serotonina endógena que producimos hace que nuestro umbral del dolor sea más alto. O sea, en cristiano una persona feliz tolera mejor el dolor, ¿no?, que alguien que está con ansiedad o depresión. Muy bien. Y entonces, dicho esto, paso con otro color a explicar la dismenorrea secundaria. La dismenorrea secundaria sí es peligrosa. ¿Por qué, doctor? Porque hay un daño orgánico. Hay algo de fondo. A ver, miren todo lo que puede dar dismenorrea secundaria. A la cabeza, pregunta de examen, endometriosis. La causa más frecuente de dismenorrea secundaria es la endometriosis, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Luego viene la adenomiosis, que también vamos a ver más adelante. Endometriosis es cuando el endometrio sale de la cavidad y se implanta en otro lado. Adenomiosis es cuando el endometrio se implanta en el miometrio. Tienes fibromas, que son los leiomiomas, que vamos a ver más adelante. Adhesiones, si es que la chica la han operado, la síndrome adherencial. Hay el síndrome de congestión pélvica. Chicas que
con su regla empieza a aumentar sus factores de coagulación y tienen menor flujo y sienten una congestión pélvica. Se postula que es por poco drenaje venoso, otros dicen por prostaglandinas. La cosa es que se congestiona la pelvis y duele, ¿ya? Síndrome de congestión pélvica, ¿ya? Luego tenemos EPIs crónicas. Las EPIs, cuando son maltratadas, terminan dando dismenorreas secundarias. El uso de DIU, usar un dispositivo intrauterino de cobre es el que más duele, de cobre. Quistes de ovario pueden doler a partir de cierto tamaño, usualmente 5 centímetros o más, duelen. Y la estenosis cervical también genera dolor, dismenorrea secundaria. Así que todo esto requiere ecografía para diagnosticar, ecografía. Muy bien. Entonces tú, clínicamente, ¿cómo vas a sospechar una dismenorrea secundaria? Vengan acá. Cuando el dolor aparezca en una chica mayor a 25 o 30 años. No es lo normal. Debería desaparecer la dismenorrea para los 30, no aparecer. Así que ahí tienes un signo. Cuando el dolor viene acompañado con sangrado. Ojo, no me refiero al sangrado de arriba, que es un antecedente, sino van juntos. La chica arranca el dolor y arranca sangrado anormal. O sea, van de la mano. Eso es secundario. Cuando no es en la línea media, doctor, le duele cada vez que tiene su ciclo, pero solo en el flanco derecho o en la fosa ilíaca derecha. No, pues eso puede ser ovario, ¿ya? Cuando no hay náuseas, vómitos ni diarrea. ¿Qué significa que no haya náuseas, vómitos ni diarrea? No es prostaglandinas, no es un tema de prostaglandinas, es un problema orgánico, ¿ya? Y finalmente, si hay dispareunia, dolor a las relaciones o disquesia, dolor a la defecación, entonces también puede ser un tumor, ¿ya? Y si es progresivo, porque habíamos quedado que la dismenorrea, primaria, ¿cómo era? Se resolvía con el tiempo. En cambio, este es progresivo. Entonces, en ese caso, ya saben, ecografía. Muy bien. Y con eso hemos terminado dismenorrea. Solo como consejo, si quieren dar un manejo al síndrome premenstrual o a una dismenorrea y no quieren darle AINES, las compresas calientes han demostrado servir. Tiene evidencia que las compresas calientes bajan el dolor de la regla. No se olviden que el dolor de la regla ocurre 3 días antes y hasta 3 días después de iniciado la regla. 3 días antes y 3 días después. Eso es lo que se conoce como dolor asociado a la regla, porque las prostaglandinas tienen esa ventana de acción. Muy bien. Y pasamos ahora a los quistes y abscesos de Bartolino. ¿Qué podemos conversar acá? Mire, las glándulas de Bartolino son 2 glándulas que están ubicadas en el vestíbulo, en la parte posterior, y son súper importantes en la mujer porque aportan más del 70% de la lubricación en la relación sexual. Así que si extirpamos, si se lesiona o se elimina una de las glándulas de Bartolino, tendríamos claramente un problema de lubricación y dispareunia. Así que a toda costa hay que buscar preservar esta glándula cuando se inflama, cuando se infecta, ¿ya? Entonces, ¿por qué se puede inflamar? Casi siempre es de origen traumático, ¿no? Ropa ajustada, ejercicios, relaciones sexuales, se inflama. Entonces empieza a haber un quiste de Bartolino, quiste. El quiste de Bartolino no es peligroso si es que mide de 1 a 3 centímetros. No es peligroso. Pero si es más de 4 centímetros, sí requiere un drenaje. Cuando es más de 4 centímetros, requiere un drenaje con el famoso catéter Worth. El catéter Worth, como lo dibujo ahí, parece una cucharita. Es como una cucharita que empieza a drenar todo para que solo resuelva el quiste, ¿ya? Si ese quiste de más de 4 centímetros se sobreinfecta, generamos el diagnóstico de absceso de Bartolino. Y el absceso de Bartolino sí es peligroso, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace cuando hay un absceso de Bartolino grande? Se le pone el catéter Worth, ¿no? Primero se hace una incisión para sacar toda la pus. Sacan todo el pus, ¿no es cierto? Luego le ponen el catéter Worth para que toda la nueva pus que se está formando empiece a drenar. Luego le hacen un cultivo. ¿Por qué, doc? Porque todo puede infectar al Bartolino. Como está en una posición tan estratégica, le puede infectar Escherichia coli y bacteroides que están viniendo por atrás por el conducto anal, o sea, de la flora colónica. Como está cerca la vulva, labio mayor a la piel, estafilococos y estreptococos cutáneos lo pueden infectar. Y como está en el vestíbulo, si la chica tuviera cervicitis por gonococo y por clamidia, también se ha visto, que es lo más raro,
que estos gérmenes sexuales podrían, o sea, de ITS, podrían infectar esta glándula. Noten, por favor, ¿ya? Entonces, como todo le puede dar, a ver, dime qué antibiótico podría agarrar a todos a la vez. No hay, pues, no hay. Si yo le doy, por ejemplo, una ceftriaxona para E. coli, para Neisseria, me quedo corto para clamidia, me quedo corto para estafilococo, me quedo corto para bacteroides. Gracias, Dani. En cambio, si le damos, por ejemplo, una banco, gracias, si le damos una banco, no me sirve para un gram negativo. Así que como puede ser de todo, el cultivo es obligado. El cultivo es obligado. ¿Está bien? Chévere. Entonces con eso ya está entendido. Hacemos incisión, drenaje, cultivo y según el cultivo la antibiótico terapia específica. Antibiótico terapia específica. Perfecto, perfecto. ¿Qué pasa si es su segundo episodio? ¿Qué hacemos con el segundo episodio de absceso de Bartolino? Ahí hay que tratar igual, pero se marsupializa. Pregunta de salud. ¿Ya? Esto es. El segundo episodio ya requiere marsupializar. Ahí subrayen, por favor, que ha sido pregunta examen. La marsupialización evita que recidive un quiste. Evita que recidive el quiste. Muy bien. Y terminamos nuestra clase con los quistes de Gardner. ¿Ya? Los quistes de Gardner. A ver, vamos a hacer un pequeño esquemita acá. Y con eso terminamos. Ya. Pasa que tengo que dibujar porque cuando pongo el zoom no puedo escribir. Ya, ¿qué son los famosos quistes de Gardner? Vamos a hablar ahora de los quistes, pero no en el vestíbulo, sino en la vagina. ¿Qué pasa si hay quistes dentro de la vagina? Bueno, la vagina saben que es una cavidad colapsada, ¿no es cierto? Es una H colapsada. Entonces hay una pared anterior, una pared posterior y dos laterales. Los quistes en la vagina suelen aparecer en la pared lateral y en la pared posterior, ¿ya? Los quistes de pared posterior, como están viendo acá, son quistes adquiridos en el adulto, ¿ya? Son de origen traumático, casi siempre producto de las relaciones sexuales, de los dispositivos, de repente la colocación de DT o lo que fuera. Entonces puede haber laceraciones del tejido por cualquier procedimiento que se haga y se forma un quiste. Este quiste que ven acá es por tejido plano, poliestratificado, no queratinizado, o sea, el tejido vaginal. Se opera y no pasa nada. Son los quistes posteriores traumáticos de vagina. En cambio, los quistes de pared lateral, esos son congénitos. ¿Ya? Estos son congénitos cuando están en la pared lateral o inclusive se ha visto en la pared anterior, pero lo usual es lateral. ¿Y cómo se llaman estos quistes? De Gardner, ¿ya? Entonces, cuando toman la pieza anatómica, es un quiste que tiene una monocapa, miren, una monocapa cúbica. Eso es origen embrional. Por eso el quiste de Gardner, después de operarse, te va a dar esto, ¿ya? Y aprovecho esta diapo, ¿no? Para que recuerden que el quiste de Gardner, que es un residuo del conducto de Wolff, ¿no es cierto?, que aparece en la pared lateral de la vagina y tiene que operarse, eso es lo único que hay que saber. Aprovecho esta diapo para repasar Wolff y Müller, ¿ya? Entonces vengan acá. Esto que estoy haciendo de color azul, ¿qué conducto es? El mesonéfrico de Wolff, ¿ya? Y el que estoy haciendo de rojo al costado es el paramesonéfrico, porque es paralelo, pues, paramesonéfrico de Müller, ¿ya? Pero los dos tercios superiores del Müller son paralelos. El tercio distal se cruza al Wolff. El tercio distal del Müller cruza al Wolff y se va a la línea media. Y este tercio distal es el que forma útero, cervix y la cúpula vaginal. En cambio, los dos tercios superiores, esos que van a formar las trompas. Así que si ustedes se preguntan por qué un Gardner puede ser de Wolff lateral, es porque en el tercio distal se opone lateral el Wolff, porque el Müller lo cruzó. ¿Ya? Eso es lo que hay que aprovechar en esta diapositiva. ¿Ya, chicos? Eso es la evolución normal de Müller y de Wolff, su relación embriológica. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado nuestra parte inicial y vamos a ir a la siguiente. Váyanse porfa hasta HUA. ¿Ya?